Buenas, 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 ¿cómo les va? Hace ya bastante tiempo que no nos veíamos, no me escuchaban, debería decir. Espero que hayan pasado unas lindas vacaciones, que hayan renovado algo de las energías para poder arrancar esta segunda parte del año con todas las pilas, ¿sí? Esperando ya ansiosamente el momento en el que volvamos a las clases presenciales y podamos, bueno, retomar un poco la normalidad, ¿no? A medida que se vaya pudiendo, ¿no? Mientras tanto, tenemos que seguir con los contenidos, ¿sí?, planificados para esta etapa virtual, que no van a ser exactamente los mismos que los que teníamos planificados para lo normal, pero bueno, tenemos que adaptarnos a las situaciones que se nos van presentando, ¿sí? Espero que pasemos una segunda parte del año mejor que la anterior, ¿sí? A pesar de que, bueno, lo anterior no fue malo, sí fue bastante bueno, pero esperemos siempre, siempre mejorar, ¿no? Siempre se puede mejorar en algo. Como habrán visto, el nuevo tema que vamos a ver, el primer tema que vamos a ver después de las vacaciones, se denomina secciones cónicas. ¿Sí? No sé si ya habrán escuchado acerca de este tema de algunos alumnos que estén en sexto o que ya hayan egresado. Es uno de los temas centrales de quinto año porque, bueno, junta mucho de lo que vimos en ecuaciones, vimos con funciones cuadráticas, función lineal y junta mucho también de lo que vamos a ver después, que es lo de factoreo. Así que bueno, es un muy buen tema para darlo justo en la mitad del año. Se suele dar normalmente antes de las vacaciones, pero bueno, ahora con una cuestión de calendario lo damos ahora. Así que bueno, es un tema bastante lindo porque tiene muchos gráficos y además tiene muchas ecuaciones, mucho de la parte algebraica, ¿sí? Entonces engloba mucho lo que es la geometría analítica, que es la unidad que estamos viendo ahora, ¿sí? Bien, en este primer video, en esta primera clase, vamos a ver una pequeña introducción teórica a las cónicas y vamos a ver una de ellas, la vamos a ver de forma muy superficial como para que se acuerden porque es algo que ya vieron ustedes en primero o segundo año. Así que lo vamos a refrescar un poquito ahora, ¿sí? No va a ser demasiado largo, esperemos que no sea muy largo, ¿sí? Las actividades van a ser muy cortitas, ¿bien? Antes que nada, secciones cónicas. La definición me dice que son el resultado de intersecar un plano bidimensional con un cono circular recto doble. ¿Qué será eso? ¿Qué es un cono circular recto doble? Fíjense que yo acá encontré un videito que lo explica perfectamente. Bueno, obviamente ustedes saben lo que es un cono, ¿verdad? Si alguna vez comieron un helado en un cucurucho, el cucurucho tiene forma de cono, ¿verdad? Si alguna vez vieron que van en la calle y está cortada una calle, normalmente hay conos, ¿sí?, naranjas, puestos en la calle indicando que no se puede pasar, ¿verdad? Eso es lo que es un cono. Pero, ¿cómo se forma el cono? Fíjense, en este video lo explica bastante bien. Lo primero que tenemos que trazar, graficar, es una recta, ¿sí? Fíjense que tenemos una recta aquí vertical. Y en el video nos va mostrando. Vamos a graficar una recta oblicua, así que corte a esta recta vertical en un punto, que es el punto rojo que está aquí. Y el cono, como es una figura tridimensional, es una figura en tres dimensiones, o sea que tiene volumen, se denomina que es una figura de revolución. ¿Por qué revolución? Porque esta recta que yo dibujé acá va a empezar a girar. Va a empezar a girar alrededor de esta vertical. Fíjense cómo gira. Aquí lo vemos un poco de arriba. Fíjense cómo gira esta recta. Y cuando gira la recta, forma un cono arriba y forma otro cono abajo. ¿Sí? Entonces, cuando esta recta gira, se dice que este cono es una figura de revolución, ¿verdad? Porque la recta gira. Y además se forma un cono arriba y uno abajo. Es por eso que se llama doble. ¿Sí? Se llama recto porque la recta por la que giramos, es decir, la inicial, esta vertical, forma un ángulo recto con el plano de abajo, ¿verdad? No es una recta que esté inclinada, sino que es una recta que está recta, derecha, ¿verdad? Y dice circular porque la forma en la que gira la otra recta es un círculo, ¿verdad? Fíjese que se forma un círculo acá arriba y un círculo acá abajo.
Eso es lo que es un cono circular recto doble. Pero me dice que la definición me dice que son el resultado de intersecar un plano bidimensional con un cono circular recto doble. ¿Qué quiere decir con plano bidimensional la definición? Lo vamos a ver con un pequeño gráfico que acá tengo preparado. Vamos a pasar a la siguiente diapositiva acá. Y lo vamos a ver con un gráfico que tengo acá preparado. Aquí. Este gráfico nos va a mostrar el origen de las secciones cónicas, ¿sí? Fíjense que acá tengo dibujado un cono. La parte de arriba es un poco más grande que la de abajo. Eso es intencional, ¿sí? Puede ser... El cono puede tener cualquier forma siempre y cuando sea doble y sea recto, ¿sí? Sea derecho. Yo a este cono que está acá, fíjense que lo estoy intersecando con este plano medio celeste o verde, no sé qué color será este. Este plano que tengo acá seleccionado, lo está cortando al cono, ¿sí? Para imaginárselo, si ustedes quieren, el plano este, imagínenselo como una hoja de papel bien finita, bien lisa, que no tiene casi volumen, ¿sí? Que no sea muy gruesa. Porque fíjense, si lo veo de costado perfectamente, fíjense que el plano es simplemente una línea que está cortando al cono. Es simplemente una línea muy chiquita, ¿sí? Eso es un plano, es algo que no tiene casi volumen. En cambio el cono sí tiene volumen, por eso cuando yo muevo esta imagen estoy viendo que el cono tiene volumen, ¿sí? Este plano que está acá va a intersecar a este cono de 4 maneras distintas, ¿sí? Según el ángulo que tome este plano al intersecar al cono, se va a formar una figura distinta. Vamos a ver. Fíjense que primero el plano este está cortando al cono de forma recta. Por eso el ángulo este que está acá, no sé si lo ven bien, si es un número muy chiquito. El número este que está acá, fíjense que tengo un deslizador. El número este que está acá me está indicando el ángulo con el que el plano corta al cono, ¿sí? O interseca al cono. ¿Sí? Si el ángulo es 90 grados, quiere decir que el plano está recto al cono, ¿sí? Como lo vemos acá. Y para ver la figura que se forma bien clara, lo ideal es ver el cono, pero verlo desde arriba. Es decir, lo voy a rotar al cono para verlo desde arriba y fíjense la figura lo que formamos acá. A ver ahí. Fíjense que la figura que se forma acá es un círculo, ¿verdad? O una circunferencia, que es justamente lo que yo tengo dibujado en este dibujito de acá al costado. Esta circunferencia, ¿sí? Es la figura que se está formando cuando el plano corta el cono en forma recta, ¿verdad? Esto que está acá Esto que está acá me va a hacer mover el plano, ¿sí? Arriba y abajo, pero fíjense que el ángulo no cambia, siempre va a ser recto. Por lo tanto, lo único que voy a cambiar de este lado va a ser el tamaño de la circunferencia, ¿verdad? ¿Sí? Esta es la cónica más simple, es la primera cónica, es la que se denomina circunferencia, cuando el plano está cortando el cono de manera recta, horizontal, ¿sí? Entonces, cuando volvemos acá, acá vemos, según el ángulo con el que el plano interseca el cono, se formará una figura distinta. La primera forma es la más básica, es la circunferencia. Es cuando el plano corta el cono de manera recta, de manera horizontal, ¿verdad? Y este plano puede estar tanto abajo como arriba del cono, puede estar en cualquier lado. Ya vimos que si baja y sube el plano, no va a cambiar la forma de la figura, sino que sí va a ser siempre una circunferencia, va a cambiar el tamaño nada más. ¿Bien? Esa entonces va a ser la primera cónica. Para ver la segunda cónica ya tenemos que cambiar ligeramente el ángulo con el que el plano corta al cono. Vamos a cambiar el ángulo y le vamos a poner, qué sé yo, 65 grados, 66 grados. Fíjense que la forma que tenemos ya no va a ser una circunferencia porque el plano ya va a estar inclinado, ¿sí? Va a cortar el cono de una manera inclinada. Si yo doy vuelta al cono y me fijo aquí, esta forma que está aquí no es una circunferencia, sino que es una circunferencia, una forma circular, pero medio ovalada, ¿verdad? Un medio ovalada, ¿sí? Fíjense que le doy más énfasis al ángulo, fíjense que el óvalo se va haciendo un poquito más visible, ¿sí? Esta segunda cónica, esta segunda figura, es como una circunferencia, pero con uno de los lados estirados. ¿Sí? ¿Sí? Fíjense acá, en este dibujito que está acá. No es una circunferencia propiamente dicha, sino que
es una figura ovalada, ¿sí? Esta figura ovalada recibe un nombre en matemática, recibe el nombre de elipse. ¿Sí? No sé si en astronomía, no sé si tiene astronomía hasta quinto, creo que no, creo que tiene en sexto. Bueno, descuiden. No sé si ustedes vieron alguna vez el tema de los planetas, ¿sí? Que los planetas giran alrededor del Sol, ¿sí? Con órbitas elípticas, ¿verdad? Se dice elípticas porque son ovaladas, ¿sí? Uy, esto empezó a girar. Ahí, ahí. Bien, entonces la segunda cónica va a ser la elipse, ¿sí? Cuando el plano está ligeramente inclinado y corta el cono, se forma una elipse, una forma ovalada, una forma elíptica, ¿sí? Ahora bien, la tercera cónica, fíjense que yo tuve cuidado de no estirar mucho el plano para que no se salga del borde. Pero si yo estiro el ángulo para que se salga del borde, fíjense qué es lo que pasa aquí. El plano está cortando al cono en este ángulo, pero no está cortando al cono para que se forme una figura cerrada, sino que el plano está saliendo por la parte de arriba del cono. ¿Sí? Si ustedes imaginan un cono de helado y lo ven así desde arriba, el cono de helado es hueco adentro, ¿verdad? Entonces el cono que estamos viendo es hueco adentro. Por lo tanto, cuando el plano corta al cono de esta manera, es decir, que salga por arriba y no que salga por uno de los costados, la figura que se va a formar, no va a tener fin. Fíjense la figura que se forma acá. Si yo le hago zoom, fíjense esta figura que está acá. Estas líneas que están acá siguen, ¿verdad? Siguen infinitamente. Y no se cierran como pasaba con la circunferencia, con la elipse. Esta figura que está acá ya es conocida por ustedes, me imagino. Ya están gritándole a la pantalla qué tipo de figura es, ¿verdad? Me imagino. Esta figura ella es bastante conocida por nosotros porque la vimos en repetidas ocasiones incluso este año. ¿Sí? Esta figura se denomina, obviamente, parábola. ¿Sí? Fíjense que si corta al cono de arriba la parábola va a ser positiva y si corta el cono de abajo la parábola va a ser negativa, ¿verdad? Va a ser cóncava hacia abajo. ¿Sí? Genial. Y la última cónica se va a formar cuando el plano este lo pongamos en un ángulo casi nulo. Fíjense qué es lo que va a pasar acá. Cuando lo empiezo a girar un poco más al plano de manera que corte al cono en dos puntos distintos, en dos secciones distintas, es decir, corta el cono de arriba, lo vemos acá de costado un poquito, corta el cono de arriba y corta el cono de abajo, los corta los dos. Entonces se van a formar dos curvas, no una sola. Y fíjense las curvas que se formaron acá, le vamos a hacer un poco de zoom a esto. Fíjense las curvas que se formaron acá. Son casi rectas, ¿sí? Pero no se dejan engañar, siguen siendo curvas, ¿sí? Porque fíjense acá, el borde este sigue siendo curvo, ¿sí? Vamos a modificar un poco esto. Ahí, para que se vea un poco mejor. Ahí. Fíjense que el borde este sigue siendo curvo, ¿sí? En esta figura, como tenemos mucho zoom, entonces nos está mostrando casi recto, pero si nos acercamos, vemos que estas curvas son curvas, y, ¿sí? Y son dos curvas, no una sola como era la parábola. Y no tiene la misma forma de la parábola. Esta curva está como un poco más ensanchada, no sé si la ven bien, ¿sí? La parábola es un poco más flaquita. ¿Sí? Entonces, esta figura también recibe un nombre que es el de hipérbola. ¿Sí? Hipérbola con acento en la E. ¿Sí? Fíjense que el plano este está cortando el cono en dos secciones distintas. Entonces, si corta a los dos conos, que es algo que ninguno de los otros tres lo hacía, este es el único que corta los dos conos, se forman dos curvas que se llaman hipérbolas. ¿Sí? Genial. Entonces, estas son las cuatro secciones cónicas con las que vamos a convivir durante el próximo mes, mes y medio, o casi 2 meses diría si seguimos en lo virtual. En lo presencial normalmente estos temas se dan más rápido, pero en lo virtual va a ser un poco más lento. Vamos a convivir con estas cuatro formas durante bastante tiempo, ¿sí? Así que vayan acostumbrándose a verlas. Esto fue una pequeña introducción teórica nada más, ya el video está durando bastante, pero bueno, vamos a pasar a la primera sección cónica, que es la que ustedes más conocen,
que es la circunferencia, porque ustedes la vieron ya antes, ¿sí? Como dibujar círculos con el compás. Es básicamente eso lo que vamos a ver, ¿sí? La definición de circunferencia me dice que es el lugar geométrico de todos los puntos de un plano que equidistan de otro punto llamado centro. Equidistan quiere decir que están a la misma distancia, ¿verdad? Entonces, si hacemos una circunferencia y este puntito rojo es el centro, quiere decir que desde este puntito hasta cualquiera de los puntos que están acá, la distancia es la misma, ¿verdad? Entonces, esto que está acá es lo que se llama centro, lo vamos a designar con una letra C mayúscula, ¿sí? Si yo marco un punto en cualquier parte de la circunferencia, digamos acá, este puntito azul que marqué, y dibujo, ¿sí? Un segmento desde el centro hasta ese punto, ¿sí? Este segmento que está acá, le vamos a poner la letra R. Ustedes ya sabrán cómo se llama, ¿verdad? Me dice que la distancia entre el centro y cualquier punto de la circunferencia, cualquiera, es un segmento que se denomina radio. Y está simbolizado por la letra R minúscula, ¿sí? Minúscula, por favor, no vayan a poner mayúsculas. Lo único que se pone con mayúsculas son los puntos. Por eso esta es una C mayúscula. Pero esta R, como es la distancia desde este puntito rojo hasta este azul, entonces se le pone en minúscula, ¿sí? Fíjense que esta R, ya saben ustedes, que es el mismo valor. Si yo marco un punto acá arriba, por ejemplo, y le hago desde el centro hasta acá arriba, también va a valer R, va a valer lo mismo, ¿verdad? Este es radio. Y por último, si yo marco algo como esto, es un segmento que cruza el centro, fíjense, le voy a poner el nombre D. ¿Por qué D? Porque se llama diámetro, ¿verdad? La distancia entre cualquier par de puntos de la circunferencia que sean diametralmente opuestos, es decir, que pasen por el centro, ¿verdad? Yo empiezo en cualquier punto y dibujo una distancia desde este punto hasta este que está abajo, pasando por el medio, por el centro. Sí o sí tengo que pasar por el centro. Este segmento se llama diámetro, ¿sí? Y por último, algo muy importante es que el diámetro, el valor del diámetro es el doble que el del radio, ¿sí? Entonces, por ejemplo, si el radio de este vale 6, el diámetro vale 12. Si el radio vale 20, el diámetro vale 40. Y también funciona al revés. Si el diámetro vale 50, por ejemplo, el radio vale 25, que es la mitad, ¿verdad? Entonces, teniendo en cuenta estos tres elementos, vamos a ver algunos ejemplos de cómo dibujar circunferencias, que es la actividad que van a tener que hacer ustedes, ¿sí? Les dije que la actividad no iba a ser muy larga, iba a ser bien cortita, entonces vamos a ver como ejemplo, acá apareció el punto 2 de una, no le puse la animación, bueno, no importa. Punto 1 y 2, vamos a ver. El primer ejemplo dice, graficar una circunferencia con centro en este punto que está acá y con radio era igual a 5. Fíjense que el centro, como es un punto, entonces tienen dos coordenadas para poder dibujarlo en un gráfico, ¿verdad? Tiene una coordenada x que es menos 3 y una coordenada y que es 7. Entonces, teniendo en cuenta ese menos 3, 7 y el radio era igual a 5, vamos al gráfico. Entonces, vamos a marcar el centro primero, menos 3, 7, acuérdense, y r va a ser 5. Primero marcamos el centro, fíjense, menos 3 en x, ¿verdad? Porque primero va x, y 7 en y, entonces se van a unir aquí, ¿verdad? Es el mismo procedimiento que usaban para marcar los puntos en las funciones cuadráticas, en la parábola y en todo eso, ¿sí? El vértice más que nada. ¿Sí? Este punto le vamos a cambiar el nombre, le vamos a poner C, ¿verdad? Ahí. Vamos a achicar un poco esto, ahí. Este punto C entonces va a ser el centro de la circunferencia. Y me dice que el radio es 5. Es decir, la distancia desde este punto C hacia cualquier otro punto de la circunferencia es de 5 unidades. No siempre va a ser 5 centímetros, puede ser 5 metros, 5 kilómetros, 5 bla, ¿verdad? Entonces le vamos a decir que la distancia es directamente 5 unidades, ¿sí? Por lo tanto, yo desde este punto C tengo que moverme 5 lugares hacia una dirección cualquiera. Obviamente si me muevo en una dirección diagonal o inclinada, no va a ser muy fácil contar 5 unidades. Porque si me muevo para esta dirección yo no puedo contar 1,
2, 3. No puedo contar así en las esquinitas de los cuadritos. ¿Sí? No, no se puede así. Cuidado con eso. Entonces, siempre les recomiendo moverse de manera horizontal o de manera vertical. Es decir, a la derecha, a la izquierda, arriba o abajo. No importa cuál de los puntos. En este caso me voy a mover, digamos, a la izquierda. ¿Sí? 5 unidades. Es decir, voy a contar 1, 2, 3, 4, 5. ¿Sí? Algo importante, no empiezo a contar desde aquí. Ojo. ¿Sí? Si yo estoy acá, empiezo a contar desde este puntito. Es decir, desde acá voy a contar 1, 2, 3, 4, 5. Hasta acá. Y ahora, ¿qué es lo que hago? Agarro el compás. ¿Sí? Como yo no tengo este programita, entonces no me hace falta el compás, pero a ustedes les va a hacer falta. Agarro el compás, pincho en el centro, ¿sí? Y lo muevo hasta este punto que está acá. Y de ahí voy a marcar las circunferencias que quedó marcada, ¿sí? ¿Se entendió bien? Bastante sencillo, ¿sí? Con el compás. Fíjense que si yo me hubiera movido 5 lugares hacia cualquier otro lado, por ejemplo hacia abajo, si yo desde acá cuento 1, 2, 3, 4, 5, caigo acá. Si fíjense que si yo cuento a la derecha, 1, 2, 3, 4, 5, caigo justo acá. Y si cuento hacia arriba, voy a caer acá. Es por eso que no importa hacia qué lugar cuente. Voy a caer siempre en uno de estos 4 puntos. Y cuando haga la circunferencia va a pasar por los otros 3. ¿Sí? Bien sencillo. Bien. Y el punto 2. El punto 2 ya me habla de diámetro en lugar de centro. Me dice, en lugar de radio, perdón. Me dice graficar una circunferencia con centro en 1 menos 4 y diámetro d igual a 12. Habíamos dicho que el diámetro es el doble del radio. Por lo tanto, si la circunferencia tiene diámetro 12, el radio va a ser la mitad, que va a ser 6, ¿verdad? Entonces, vamos a marcar el centro en 1 menos 4 y de ahí vamos a marcar el diámetro, el radio, que sería en 6, ¿verdad? Vamos al gráfico. En el gráfico, bueno, vamos a borrar esto. Ahí. Borramos esto, ¿sí? El centro ya no va a estar en menos 3,7, sino que va a estar en 1 menos 4 que me habían dado. Es decir, 1 de x y menos 4 de y, que va a estar acá abajo, ¿verdad? Ahí. Me decía que el diámetro era 12, por lo tanto el centro va a ser la mitad, que es 6. Esta vez voy a contar 6 lugares hacia arriba. Desde acá voy a contar 1, 2, 3, 4, 5, 6. Y una vez que conté ahí, con el compás voy a pinchar en 6, me voy a ir hasta acá y voy a marcar la circunferencia, ¿sí? ¿Sí? Fíjense que mientras el radio sea más grande, las circunferencias va a abarcar mucho más. Tengan en cuenta cuando hagan el gráfico que el punto en donde marquen el centro, la circunferencia se va a abrir hacia todos los lugares desde el centro. Entonces intenten de que el centro esté en el medio de su gráfico, ¿sí? Así les alcanza la hoja para poder graficar, sobre todo si el radio es muy grande. Si es muy grande, porque va a ser una circunferencia grande. Fíjense que mientras el radio sea pequeño, la circunferencia no va a ser tan grande, pero mientras se va agrandando, bueno, se va haciendo más grande bastante rápido. Entonces tengan cuidado con eso en sus gráficos, ¿sí? Bien, entonces esto va a ser todo por esta semana, ¿sí? Esta actividad es la que tienen que hacer, van a tener que graficar circunferencias cuando yo les dé. Y la semana que viene ya vamos a entrar al tema ya propiamente dicho, ¿sí? Bien, saludos.